Vale, Kenny ha estado probando la Velites durante una ronda entera de... Media hora. Durante media hora. Tú mismo, o sea, explícame cómo la has visto Vale. y si te vale la pena. A mí me ha gustado. No ha explotado, no me ha perdido gas, las bolas van como una escopeta y lo curioso es que yo soy usuario de escopeta. Yo he llevado Marusin, he llevado Boz Elephant, que es lo mismo, es la copia, sin hop-up. Entonces estoy acostumbrado a que las bolas hagan un efecto raro y yo dispare conforme el efecto. ¿Que se puede calibrar? Sí, de hecho dispara bastante recto. Me he sorprendido porque pensaba que iban a ir las bolas mucho peor. Lo único que me he encontrado ha sido con la forma del arma, que ergonómicamente no estoy acostumbrado a que sea tan larga y me estaba chocando, me estaba resultando pesada. He metido un par de ratoneras y he tenido problemas. En cuanto al funcionamiento del arma, a mí me parece de puta madre. ¿Tengo un 6? Me sorprende que estás bastante contento con la escopeta. Pero ya te digo, es que a mí las escopetas me molan cómo funcionan y yo disparo sin hop-up con escopeta. Entonces yo no he disparado al fondo, nunca. Porque sé que con la escopeta no me tengo que meter en pasillos largos. Para eso tengo el MP7, que es un puto francotirador. Vale, como podéis ver, Kenny es una persona feliz. Hola a todos, esto es Cápsula Airsoft y en este vídeo vamos a hablar de la escopeta Velites de la marca Secutor. Para los que no estéis muy puestos en contexto, esta réplica ha generado bastante polémica entre los jugadores de España, los cuales se han posicionado muy rápidamente en las primeras semanas en dos bandos que prácticamente se odiaban entre ellos. Sé que muchos seguís el canal desde otros países y lo más normal es que no sepáis nada sobre el tema, por lo que realmente solo os podría interesar cómo funciona la réplica. Y ese es el problema con el que nos encontrábamos las primeras semanas. Con tantísimo jaleo, los vídeos que estaban saliendo, al final lo que dejaban un poco por ver era cómo funcionaba de verdad la réplica. Casi todo lo que se estaba viendo se posicionaba un poco defendiendo la marca, con dudosos argumentos, o criticando la marca sin tener la réplica siquiera, porque realmente tampoco hablaban del producto. A día de hoy la cosa pues ha cambiado un poco, se ha extendido un poco más, hay muchos canales a nivel nacional o de habla hispana, y sí que es verdad que ya se empieza a ver algo un poco más allá del típico desmontaje, el típico los cañones estaban sucios, pero no sé, los típicos vídeos en los que simplemente miden con una diana el alcance que tiene la réplica, nunca me ha parecido que sea demasiado descriptivo de lo que te ofrece realmente la réplica. Seguro que algunos de vosotros ya estáis pensando que digo todo esto porque no nos vamos a mojar y que más o menos vamos a pasar el vídeo sin pena ni gloria, sin mojarnos demasiado y ya está. Pero de verdad no quiero que penséis eso porque realmente nos vamos a mojar, y mucho. No es un punto de vista objetivo, nunca lo ha sido, siempre ha sido subjetivo, pero con lo que nos vamos a mojar es con el producto. El modelo que hemos podido probar es la G11. El modelo mola. Siendo sinceros, el modelo mola mucho. La escopeta con los raíles y todo está bastante guapa. El cuerpo la verdad es que tiene bastante buen acabado y con la culata larga la verdad es que nos flipaba antes de probarla. Sin embargo, siendo una réplica de CQB nos ha parecido demasiado larga. Estáis pensando, joder, era obvio, es muy larga, es larguísima, es más larga que un M4. Vale, pues sí, tenéis razón. Pero lo que quiero decir es que se acaba volviendo un poco contradictorio durante el juego. Te digo una cosa, esto es incomodísimo para jugar aquí. Sí, ¿no? Es que es muy grande, tío. La escopeta. Y a ver, queríamos esta simplemente porque nos apetecía por estética y ya está. Pero no tiene ningún sentido llevar una cosa tan larga que llega a poca distancia, ¿sabes? En cuanto a uso, es para cerca, en cuanto a ergonomía, esta larga, se me ha colado, el que te he gritado, que estabas ahí, se me ha colado uno aquí abajo y no le he podido disparar porque me ha chocado en el brazo. He tenido que hacerla y ya lo tenía ahí, porque se me ha escapado uno por aquí abajo. Claro. Revisando los vídeos nos hemos dado cuenta de que a todos los jugadores a los que se la hemos dejado acaban necesitando de la pistola para poder completar el juego. Y eso en general me parece bastante normal, ¿no? Sacar la secundaria, pues al doblar la esquina, vale, sí, pues cosas obvias. Pero aquí casi nos parecía más un salvavidas que otra cosa. Pese a ello, y sigo hablando del modelo en cuestión, gestiona el gas desde un contenedor externo, a diferencia del resto de modelos que utilizan el tubo de culata con la válvula tipo Angry Gun. No voy a decir que es igual que el de Angry Gun, pero no olvidemos que de por sí vale unos 170 euros y es más propenso a dar fugas. Esto acaba siendo un punto a favor, dado que el contenedor de gas tiene una autonomía que es bastante bestia, pudiendo disparar más de 7 cartuchos y no sé cuántos, porque siendo sinceros es que no me he quedado sin gas antes de terminar la ronda. De momento nos ha dado fugas, y sí que tengo que reconocer que lo he buscado. Igual es que estaba... No, no. ¿Lo has oído? Sí.
Mira, 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 mira. Haces presión con el... Mira, cuando... A ver, Igual está suelto. estoy forzándola, pero... Bueno, estás Ahí. intentando partirla. ¿Qué Ya, coño vale. pasa, hijo puta? Vale, pero ¿qué quiero decir? Es que antes ya me ha parecido un poquito. Pero igual está suelto. Igual es que Pero está... bueno, ya ves. Dejas de hacer presión como para partirla y deja de perder. Vale, igual me estaba pasando un poco, no sé por qué, estaba como buscando un poco la fuga. Como había tanta paranoia de que todas daban fugas, pues lo estaba buscando, pero técnicamente hablando, la estaba forzando, no da fugas. Pero hablemos del alcance. El alcance que hemos podido cerciorar de efectivo o barra apto para el juego es de unos 30 metros. No más, la verdad. Realmente es más que suficiente para cualquier secundaria y todos acabamos pensando que tampoco tienes por qué pedirle más, no deja de ser una escopeta. ¿A esta distancia dispararías con la escopeta? No, muy lejos. Aún así con esta daría, ¿eh? Sí, aún así yo desde aquí me acerco más. Sí que es verdad que la Breacher tiene más agrupación, pero va bien, el tiro va bien. Pero alcancé poquísimo, pero poquísimo. Da igual, ¿vale? ¿Dejado? la cuestión es, ¿tú quieres una escopeta para más distancia que esa? No, realmente no. Esa es la otra razón, ¿sabes? Claro, eso también es verdad. Pero sí que es verdad que con la Breacher hacen bastante más, Sí, mucho tío. más precisión. Realmente el alcance es más que suficiente. No le puedes pedir una réplica de 200 lo que a una de 400, ni a una de 400 lo que a una de 1200. Pero sí que nos resulta bastante trambólico el hop-up. El problema es que la de arriba se va muy arriba. ¿Ves? ¿Verdad que hay una que sube La para primera arriba? siempre se va hacia arriba, tío. Una de las bolas, pues sí, más o menos va al sitio, la otra medianamente la acompaña y luego hay otra que se va a tomar por cu... Al final lo que podemos concluir es que los dos cañones laterales funcionan a máximo rendimiento con 0.25, 0.23 se queda un poco corto, 0.28 ya no funciona como debería, y la opción de 6 disparos, al principio bastante absurda, sí que acaba teniendo un poco de uso funcional si utilizas 0.20, solo con 0.20. En espacios muy cerrados puedes apretar el gatillo y empezar a darle a la corredera en plan a lo bestia y hacer como un efecto un poco granada de 40 milímetros. Está bastante bien que la réplica ya incluye varios cartuchos, y aunque los de las otras marcas quedan sueltos, siguen siendo compatibles. Lo que pasa es que los puedes perder. Los originales lo que os recomiendo es que los pongáis así para no perderlos. Eso sí, los cartuchos todos coincidimos en lo mismo. Eso sí. A ver, pruébala, Te a quedas ver. sin bolas en 0, tío. Sobre todo si la tiras en 6. Pero bueno, es un poco la parte de la gracia, ¿no? ¿Para qué quieres ir con una escopeta si luego quieres ir full efectivo como si llevases un M4? La gracia es un poco el ir recargando, el ir cayendo un poco al juego que te da la réplica, con ese sonido tan épico de la corredera. Y esto junto con puntos anteriores me lleva a la conclusión de que si te interesa esta réplica, es porque buscas algo distinto, jugar con otra cosa. Jugadores que quizá por razones de cualquier tipo acaban jugando solo los domingos y quizás si me apuras hasta en campos muy similares. ¿Y qué es lo que les da la variedad en el juego entonces? Pues el hecho de tener varias réplicas muy diferentes entre sí. Por eso hemos conocido un montón de jugadores en los campos que tienen entre 8 o 10 réplicas, no va coña. En ese caso, si fuese ese tipo de jugador en concreto, ¿la recomendaría? Sin ninguna duda, sí. Tienes una réplica bastante guapa, con un rendimiento, dejémoslo, bastante potable. Pero... ¿somos Roach y yo ese tipo de jugadores? Ha resultado que no. A los dos nos ha pasado que simplemente no nos sentimos cómodos jugando con escopeta. Es cierto que, vale, es algo que ya iba viniendo de la Double Eagle, pero aquí se ha agravado bastante por la longitud, por cómo funciona la réplica. Al final preferimos tener menos réplicas y más enfocadas a nuestro juego. Así que me vuelvo a tu pregunta. En caso de que fuera el tipo de jugador que soy, ¿la recomendaría? Pues sin ninguna duda no. La razón es simple, es que se me ocurren muchísimas secundarias con precios similares a esta, con un rango de eficiencia muchísimo mayor y que se adaptan muchísimo mejor al juego que yo estoy buscando. Y ni siquiera os intento hablar de la secundaria definitiva, la cual existe, que lo sepáis. Os hablo de que siempre va a haber una réplica que sea más precisa o mucho más funcional a lo que estáis buscando. Pero si todos jugáramos con lo mismo, al final acabaría siendo bastante aburrido. Así que, para finalizar, lo único que os puedo decir es el clásico para gustos los colores. Cada uno ya sabe lo que quiere y lo que busca, combinado con un con dinero melones, que cada uno ya sabe lo que quiere gastarse. Esta es la Breacher de Marui, que son unos 330-320 euros según la tienda. Pero la tienes con HPA. Sí. Tengo Vale. que tener el depósito de gas, pero la tengo. Estamos hablando de una Breacher que no es la original. Esto ya está cambiado. ¿Y cómo te va con la HPA, tío? Hombre, una barbaridad, Aparte que te da mucha autonomía, no tener que estar cargando el tanque y todo, va muy bien.
Así claro, para esto te has invertido, no te voy a preguntar cuánto, pero esto ya es una inversión. Sí.